buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. De América del Sur hemos conocido en el último video a los Caral de Perú y ahora nos movemos un poco más al norte para conocer a una cultura mexicana, una que tuvo una influencia importante en otras culturas cercanas, entre ellas los mayas. Además, habían desarrollado una avanzada arquitectura, gastronomía y religión. Fueron una importante cultura del período epiclásico mesoamericano hasta que fueron conquistados por los chichimecas en el 1168. En este video vamos a hablar sobre los toltecas. En caso de que este contenido sea de tu interés, te invito a suscribirte para no perderte los nuevos videos. También, en caso de que quieras ser un colaborador del canal, podés hacerlo a través del botón unirse, que de esa forma ayudás a que podamos seguir haciendo este trabajo. Ya hecha la introducción, empecemos con el video. Vamos a conocer unos datos generales sobre esta cultura y luego nos enfocamos en todas sus características. La cultura tolteca o civilización tolteca es una de las culturas prehispánicas arqueológicas de Mesoamérica. Sus primeros registros se remontan a mediados del siglo VII, alrededor del 650, período epiclásico mesoamericano, y culminó a mediados del siglo XII, alrededor del 1168. Se asentaron principalmente en la zona del Valle del Mezquital, en el actual estado de Hidalgo, mientras que su influencia cultural, artística, religiosa y comercial se diseminó hasta la Quemada y Chalchihuites al norte y hacia la zona maya y Nicoya al sur. Algunos de sus principales centros fueron Huapalcalco, Tulancingo y su ciudad capital, Tolan-Xicocotitlán. Esta ciudad es célebre por sus singulares estatuas de piedra llamadas atlantes y es el sitio tolteca por excelencia. Tanto la historia mítica así como la arqueología denotan que estos pueblos hablantes de una lengua uto-azteca provenían del norte y emigraron hacia el sur, más concretamente hacia el centro de México, entre los siglos VI y VII. Muy probablemente jugaron un papel importante en los procesos políticos, económicos, sociales, religiosos y culturales que desembarcaron en la caída de Teotihuacán, cuando Tula Chico comenzaba a urbanizarse y florecer. Desde ese momento, la influencia nahuá traída por la cultura coyotlatelco era evidente y muy probablemente intensa en toda la región. Refundan la ciudad al establecerse en el centro urbano mayor, conocido como Tula Grande, desde el 960 hasta el 1000. Lograron establecer en ella una ciudad-estado, basada en ideologías sociopolíticas y religiosas de carácter profundamente militarista. Llevaron a cabo varias campañas expansionistas con las que lograron conquistar y controlar los señoríos contemporáneos del altiplano central, por lo que conforman el imperio más vasto y poderoso de Mesoamérica durante todo el posclásico temprano. Tuvieron un total de 9 gobernantes en Tula. Los toltecas inician su peregrinación desde un sitio que llaman Huehuetlapalán, un país del reino de la antigua Tolán, en el año 511, y vagan durante 104 años guiados por 7 señores. Finalmente llegan a Tolatzinco, pero lo abandonan 17 años después, retirándose 14 leguas al poniente, donde fundan Tolán. Su monarquía inició en el año 667 y duró 384 años. Los toltecas alcanzaron su apogeo entre los años 900 y 1200. Fueron el grupo dominante de un estado cuya influencia se extendía hasta el actual estado de Zacatecas y al sureste en la península de Yucatán. La relación entre los toltecas y los mayas del período postclásico ha sido objeto de controversias. Mucho tiempo después de la caída de Teotihuacán, hacia el año 700, hubo en Mesoamérica varios siglos de tinieblas y confusión,
Cambió la índole de su civilización, las ciudades sin fortificaciones y gobernadas por élites religiosas se desmoronaron y dieron lugar a ciudades guerreras y a religiones más belicosas. Si bien es cierto que los toltecas tuvieron una gran influencia entre los mayas, no está comprobado que hubiera una presencia militar en la península de Yucatán. Aunque algunos autores pensaron que Tula había sido fundada por mayas de Yucatán, se puede hablar de una gran influencia comercial y político-religiosa de los toltecas de Chichén Itzá, influencia que se refleja básicamente en la arquitectura de muchas estructuras como son el castillo, el templo de los guerreros con diseño tolteca, así como en la presencia del llamado Chacmool, típico de Tula. La incursión de Quetzalcóatl como deidad es otro elemento tolteca importante reflejado en Kukulcán entre los mayas. Tuvieron mucho talento para construir y su influencia se extendió a gran parte de Mesoamérica en el período posclásico. Entre los pueblos nahuas de la época de la conquista, la palabra tolteca significaba alguien sabio que dominaba las artes y artesanías, y la palabra toltequidad equivalía a lo que llamaríamos alta cultura. En 1941, un grupo de antropólogos mexicanos designó a la ciudad de Tula en el estado de Hidalgo como Tolán, la mítica capital de los toltecas, pero algunos arqueólogos, como Lauret Sejourné, criticaron la decisión, señalando que, después de varias etapas de excavación, no se había revelado una ciudad suficiente para justificar la leyenda de los toltecas, señalando que el origen de Tolán y de la leyenda debería ubicarse en Teotihuacán, siendo el pueblo de Tula uno de los refugios de los sobrevivientes de Teotihuacán, que por ello se ostentaban como toltecas. El historiador mexicano Enrique Florescano, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ha retomado esta interpretación basándose en la mención de textos mayas anteriores a Tula, que se refieren a Teotihuacán como Tolán. Algunos afirman que la ciudad de Tula es un mapa de la traslación de Venus, es decir, de su recorrido alrededor del Sol. Estos ciclos hacen referencia a las etapas de Quetzalcóatl para poder ser hombre-dios, que representan las etapas de los humanos. Esta cultura fue muy especial ya que en el traje de los atlantes se encuentran representadas todas estas etapas, como el espejo negro que hace que Quetzalcóatl vea sus errores para purificarse. Otra pieza importante es el Chacmool, que representa al mismo Quetzalcóatl saliendo de la etapa del fuego, escondido debajo de la tierra. Aparece también representado mientras entrega él mismo el fuego a la superficie, que es cuando Venus no aparece en el horizonte para luego resurgir en el mismo. Esta ciudad era envidiada por los aztecas que, en contraste con los toltecas, tenían otra visión que Quetzalcóatl les había enseñado. Ya conociendo parte de su historia, vamos a pasar a los distintos puntos de su cultura, empezando por el arte. Su arte, plasmado en estatuas y relieves murales, está muy ligado a la arquitectura. Representaban a sus dioses y personajes en esculturas de piedra, murales, cerámicas, pinturas y en trabajos de artesanía como las grandes estatuas. En cuanto a arquitectura, es indudable que los toltecas aportaron cambios importantes en cuanto a las normas arquitectónicas que existían en Mesoamérica en el siglo IX. Uno de ellos es el empleo de esculturas antropomorfas que sostenían con la cabeza el techo de una habitación, logrando así un gran espacio interior como se aprecia en el templo de Tlahuizcalpantecutli, el Señor del Alba. Se estima que Tula albergó alrededor de 30.000 habitantes, los cuales vivían en grandes complejos de una planta con techos planos básicamente hechos de piedra, tierra y acabados en adobe. Excluyendo la zona habitual de Tula, refleja una planta cuadriculada que definía claramente los diferentes barrios. De los elementos arquitectónicos más significativos destaca la pirámide B, con sus mal llamados atlantes, que son figuras de 4,5 metros de altura que alguna vez sostuvieron el techo de un templo.
Según los estudios, estos atlantes estaban decorados con mosaicos enjollados y plumas. Restos de pintura indican que probablemente fueron pintados para representar al guerrero tolteca chichimeca de Mixcoatl o al dios estrella de la mañana Tlahuizcalpantecutli. También construyeron columnas en forma de una serpiente emplumada con la cabeza al suelo y la cola hacia arriba, sosteniendo el dintel que formaba parte de la entrada a una gran habitación. En el ámbito doméstico, poseían 3 distintas clases de conjuntos habitacionales: el grupo de casas, las unidades residenciales y las residencias palaciegas. En cuanto a la gastronomía, de acuerdo con investigaciones realizadas en Tepatitlán, área rural de Tulancingo en Hidalgo, los especialistas Guadalupe Mastache y Robert Cobean descubrieron que el amaranto era esencial en la alimentación de la cultura tolteca, ya que evitó que estas tribus pasaran hambre durante las épocas de sequía. Actualmente el amaranto produce, entre comillas, alegrías. Mezcla de este producto con la miel, el cacahuate y las pasas. Huautli o alegría, nombre con el que se le conoce en la actualidad, fue en época prehispánica un cultivo básico en diversas culturas del país, entre ellas la que se asentó en Tula, Hidalgo, como lo refieren evidencias arqueológicas y datos etnohistóricos sobre su cultivo. Por su parte, Nadia Vélez Saldaña, arqueóloga especialista en paleobotánica y miembro del equipo de investigadores de la zona arqueológica de Tula, explicó que esta semilla no solo fue importante para esta población de Hidalgo, sino también en toda Mesoamérica, debido a que era una planta fácil de cultivar, además de tener un alto grado de resistencia a las temporadas de sequías y heladas. Otra de las características del amaranto es su posibilidad de almacenamiento en ollas de barro por largos periodos de tiempo, sin descomponerse. Lo anterior, asociado a su alto valor nutritivo, lo llevó en ocasiones a ser considerado el cultivo más importante de Tula, e incluso más que el maíz. De hecho, uno de los tributos que las provincias de Ajacuba y Jilotepec, entre las que quedaba comprendida Tula durante el posclásico tardío, daban a la Triple Alianza era, además de maíz y frijol, precisamente amaranto, lo cual indica que esta planta era un cultivo importante durante ese periodo. El amaranto no solo se utilizaba como alimento, sino también como parte de las ofrendas y rituales. En este sentido, Vélez Saldaña mencionó que el uso del grano fue documentado por Bernardino de Sahagún y otros cronistas, quienes describen su utilización en algunas ceremonias donde se usaban figurillas hechas con amaranto aglutinado. Las figurillas rituales de amaranto eran elaboradas con la técnica que hoy en día se utiliza para fabricar los dulces de amaranto. Para fabricar esto, tostaban el amaranto y después lo mezclaban con miel de maguey para obtener una masa maleable para formar las figuras antropomorfas de algunas deidades, que eran utilizadas en las ceremonias. Finalmente, Vélez Saldaña señaló que, según parece, pudo haber sido su importancia ritual la causa de su prohibición a partir de la conquista, decreciendo su cultivo hasta casi desaparecer de algunas regiones durante la época colonial. Para tener una mejor idea del territorio de los toltecas, vamos a conocer un poco más sobre su ubicación geográfica. Esta cultura fue un pueblo nómada que también había incluido a los antepasados de los chichimecas. Los toltecas conquistaron la ciudad de Teotihuacán en el año 750 aproximadamente y luego asentaron en esta su población y su cultura. Se establecieron en la meseta central, donde una casta militar reemplazaría a los religiosos en la administración, formándose un gobierno militarista. Su capital, Tolanxicocotitlán, sería conquistada por los chichimecas en el año 1168. En cuanto a su estructura social, los toltecas se dividían en dos clases. Por un lado, el grupo privilegiado, integrado por jerarcas, militares, funcionarios, el supremo gobernante y los sacerdotes, quienes estuvieron al servicio de la casta militar y se encargaban de atender el culto, los calendarios y la cuenta del tiempo. Por otro lado, la clase trabajadora,
integrada por los trabajadores agrícolas y artesanos, albaniles, alfareros, carpinteros, hilanderos, lapidarios, pintores y tejedores, entre otros. Y por último, en cuanto a la economía, se basaba en la agricultura de extensos campos de cultivo irrigados por complejos sistemas de canales, donde el maíz, el frijol y el amaranto eran el principal cultivo. Al igual que en otros estados mesoamericanos, el comercio jugaba un papel fundamental para la obtención de materias primas y bienes de lugares muy distantes. Así, llegamos al final de un video en donde recorrimos todos los aspectos de una cultura mexicana que fue muy influyente en toda la región mesoamericana. Cultura que logró grandes avances en materia de agricultura y arquitectura, y que a pesar de haber sido consumidos por otro pueblo, la historia de los toltecas y su legado sobrevivió para que podamos aprender más sobre ellos. Espero que el video haya sido útil para conocer más acerca de esta cultura. De ser así, te agradecería que puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.